días, hermanos. Pues les damos la bienvenida a este programa vocacional. Ven y sígueme. Pues estamos las hermanas, la madre Anel y su servidora, la hermana Lorena. Pues estamos con mucha alegría este día para compartirles el siguiente tema. Soy creyente. La vocación está en crisis porque la fe está en crisis. Bueno, y en relación a este tema, en cuestión de la vocación está en crisis porque la fe está en crisis, nos podemos dar cuenta que de manera general la vocación, no solamente hablando de la vocación a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, sino el llamado que Dios hace a cada uno a vivir la santidad, está en crisis. Este llamado que Dios tiene para cada uno a vivir un estado de vida, el estado de vida, por ejemplo, a la vida matrimonial, si nos damos cuenta en la actualidad, el llamado, la vocación a la vida matrimonial, a vivirlo como vocación, está en crisis también. No solamente la vida consagrada, no solamente la vida sacerdotal. Es decir, que vivimos este llamado incluso a la vida matrimonial por vivirlo, lo vivimos a corto plazo. Hola, buenos días a todos. Los saludamos a todos los que se están conectando de los diferentes lugares en donde están. Bienvenidos sean todos. Entonces nos damos cuenta que incluso la vida matrimonial no se vive como vocación, sino incluso se tiene como pensados, pues si me va bien, pues le seguimos, si no, pues hasta cierto tiempo y pues nos divorciamos y adiós, ¿no? Solamente como algo a corto plazo, las decisiones que tomamos ahora, bueno, iba a decir las decisiones que tomamos ahora los jóvenes, yo no soy tan joven, pero las decisiones que se toman ahora en la juventud, se toman incluso a corto plazo, no de una manera, desde un principio no se piensa de una manera permanente, de una manera decisiva, en esta experiencia de vivirlo en la fe en Dios. Entonces, por lo tanto, tampoco se vive la vocación de una manera firme, estable, luchando por vivir este llamado que Dios ha hecho. Entonces es importante darnos cuenta cómo está nuestra fe. Si los estados de vida, si la vocación a la santidad está ahorita como en crisis, es decir, vamos y venimos, ahorita sí, mañana no, pasado quién sabe, luego vuelvo a pensarlo, bueno, sí, tal vez sí es bueno. Entonces no estamos siendo coherentes con nuestra vida de fe, con este pensar y saber que Dios nos acompaña y Dios nos da también la fortaleza que necesitamos. Yo no digo que no experimentemos momentos de dificultad, no digo que no experimentemos momentos de crisis, de debilidad, es parte de la historia del pueblo de Dios. Y ustedes recuerdan cuando Dios llama a los profetas, hay estos momentos de dificultad, de crisis, de duda, pero se mantienen allí creyendo y esperando en Dios, y este creer y esperar en Dios es precisamente la fe. Vamos a leer en el libro. Sí, madre, pues platícanos qué es la fe, o cómo es que todo el recorrido de fe que llevó el pueblo de Dios, desde Abraham, de los profetas. Justo en la carta a los Hebreos nos habla acerca de esto. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, toma del libro de Habacuc, toma del 10:38 de Hebreos, dice, mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos entender de este texto? Que está también tomado del libro de Habacuc y lo retoma este escritor que habla a los hebreos. ¿Qué es lo que pasa cuando no vivimos nuestra fe? Precisamente no somos gratos a Dios, precisamente no somos esta complacencia de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos siendo cobardes, vivimos al movimiento de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de lo que sucede, de lo que dicen los demás. Entonces no obramos conforme a esta fe, dice la palabra. No hay esa firmeza en nuestros valores, ¿no? O sea, creo una cosa, creo ahora otra, ¿verdad? Lo que decía hoy el Papa, ¿no? Que esa espiritualidad en lo mundano, en lo efímero, que es esa espiritualidad en lo mundano, es vivir en lo efímero, no en
no en la roca que es Cristo. Esto que comentas es algo muy importante. Hoy que escuchábamos precisamente la celebración con el Papa, él decía, esta mundanidad no es algo superficial, es algo que tiene las raíces hondas, fuertes. Entonces, ¿qué tanto vivimos en esta creencia en la mundanidad de, ay, pues ahorita hacemos las cosas y mañana no, y no pasa nada? Dice la palabra de Dios, mi justo vivirá por la fe. Por la fe nos mantenemos, por la fe seguimos caminando, por la fe, y ahorita les voy a leer qué es lo que continúa después en el capítulo 11:1 de la carta a los Hebreos. Pone varios ejemplos y modelos de la fe en las Sagradas Escrituras. Dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Es importante que nos demos cuenta que el tener una fe así, no una fe emotiva, no una fe que en algunos momentos decimos, es que siento bonito, tengo fe. Ahorita no siento bonito, ay madre, se me fue la fe, ahorita no tengo fe. Ay, tengo muchas dificultades, madre, con mis papás, con mis amigos. No puedo responderle al Señor porque no tengo fe. No tengo fe, ¿verdad? Pero precisamente más que este sentimiento, la fe va más allá de este sentimiento. Dice que es la espera de aquellas realidades que no se ven. Entonces, no precisamente tenemos que tener como unas, ¿cómo decirles? La prueba tangible de lo que Dios nos va a dar en la vivencia de nuestra vocación, sea cual sea el llamado que Dios te haga, cualquier estado de vida, no lo vas a tener tangible, no vas a tener la seguridad como en muchas otras circunstancias. La vida de la fe es precisamente creer en lo que Dios está inspirando en este momento e ir dando pasos, ¿verdad? Tampoco vas a dar, si Dios te llama a la vida matrimonial y Dios te llama a casarte, que por ahí yo me enteré de una situación y de un caso así, Dios me llama a Dios me llama a casarme, porque en el retiro vocacional así lo sentí, y en menos de 6 meses la joven se casó, conoció al novio, tuvo la relación de noviazgo y en menos de 6 meses se casó. No viviste todo el proceso de conocimiento, no viviste el paso a paso de darte a conocer a la otra persona, de tú conocer al otro, de saber si realmente con él es con el que tú quieres compartir tu vida. Entonces la fe tampoco no es que seamos irracionales, es importante esto, sino en este proceso de ir dando pasos voy descubriendo también lo que Dios quiere para mí en la vida consagrada. Hace poco, no sé si te tocó a ti a escuchar o ver algunos de los mensajes, nos preguntaban, ¿cómo sé en qué comunidad religiosa Dios me quiere? ¿Cómo sé? O sea, Dios ya me llamó, yo experimento el llamado a la vida religiosa. Era un joven que preguntaba esto y él le comentaba a la hermana, pues teniendo la experiencia, teniendo la experiencia con esta comunidad, te das cuenta cómo es su espiritualidad, es decir, cómo es su relación con Dios, cómo ora, cómo es su apostolado, cómo es su vida fraterna, cómo vive los votos. Y vas experimentando en esto, si Dios te llama a vivir la pobreza, castidad y obediencia en ese estilo de vida. Pero no es que digas, ya, Dios me llama y en la primera comunidad a la que me encuentro voy y toco y acéptenme. Pues no, porque tampoco te van a aceptar. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto. O sea, la fe es importante para ir dando pasos e ir descubriendo la voluntad de Dios. También encontramos otros ejemplos. En la misma carta a los Hebreos, dice en el capítulo 3, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Es decir, en la misma palabra de Dios dice que todo fue hecho en San Juan, en San Juan capítulo 1, en el Evangelio de San Juan comenta, ¿no? Todo fue hecho por la palabra de Dios, el verbo de Dios, ¿verdad? La palabra pronunciada por Dios fue hecho el mundo entero. También comenta, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y por ella fue declarado justo. Dios nos llama también a ofrecer y hacer como ofrenda nuestra vida
hacia Él a vivir en cualquiera de los 3 estados de vida y hacer una ofrenda grata a Dios. Entonces es importante que no vivamos el estado de vida, el que decidamos solamente porque es lo que sigue, porque así ha vivido toda mi familia, porque toda mi familia se casó, porque no conozco ninguna otro estado de vida en el que me pudiera sentir atraída, ni nunca tuve el conflicto de vocacional, digamos, de qué decido o qué hago. Entonces es importante que no solo lo vivamos así, sino lo trascendamos y nos demos cuenta que es un llamado que Dios tiene para nosotros para vivir en la fe. No sé si quieras comentarnos algo más acerca de lo que podemos encontrar en la palabra acerca de la fe. Bueno, sí, miren, también nos habla en el Evangelio de San Mateo, Jesús, pues reconoce la fe del centurión en el capítulo 8, de los versículos del 5 al 13, nos habla de esta experiencia que tiene Jesús con el centurión y cómo le reconoce su fe que tiene, porque él le pide que sane a su siervo y le dice que no es necesario que vaya a su casa, que con una sola palabra pues puede sanarlo, ¿verdad? Entonces, al pie de página nos explica de la Biblia de Jerusalén, nos dice cómo debe ser esa fe que renuncia a apoyarse en sus pensamientos y en sus fuerzas. El tener fe es renunciar a apoyarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios criterios, en nuestras propias fuerzas de poder responderle al llamado que Dios nos hace y abandonarnos a la palabra, abandonarnos al poder de Dios. Es que esta fe es un don que Dios nos ha dado, es de las virtudes teologales, ¿verdad? Entonces es un don que Dios nos da, pero en nosotros está la respuesta, está la decisión de responder a esta gracia que Dios nos da, esta fe a creer que Dios nos ha llamado a algún estado de vida, pero nosotros pues responder. Claro, y darnos cuenta que no puede ser por nuestras propias fuerzas, esto es importante. Si vemos en la historia del pueblo de Israel, encontramos también a Abraham, por ejemplo, que Dios le llama, dice, es llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar en donde tenía que recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob y todos los demás coherederos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos damos cuenta por Abraham lo que implica la fe. Él precisamente tenía esta fe que nos comenta la hermana Lorena, ¿verdad? Esta fe que no está fundamentada en las propias fuerzas, en las que está apoyada en Dios, en la que está la escucha de Dios, en la que incluso como Abraham es necesario salir de lo que es nuestra seguridad, de lo que en algún momento pensamos que podría ser nuestro estado de vida y Dios ahora llama a otra cosa y sentimos la inquietud y la atracción y el deseo. No solamente es una cuestionante, ojo, no solamente es una cuestionante, Dios me estará llamando a vivir la vida matrimonial o Dios me estará llamando a vivir la vida consagrada. No solamente es una cuestionante intelectual, es un deseo que surge del corazón, aún a pesar de nosotros mismos. Y que nos empuja y nos atrae tanto que incluso nos puede pasar y nos pasa así como a Abraham, de dejar nuestra casa, dejar nuestras seguridades, dejar nuestras cosas que eran estables para nosotros y las dejamos y se dejan. Yo no digo que sea sin dolor, ¿verdad? Porque sí cuesta, porque a veces pensamos, no, es que como me está costando, yo creo que no está bien y no es de Dios. Si fuera de Dios no me costaría. No es cierto, no es cierto. Cuesta, porque por ejemplo, hay quienes tienen una relación muy fuerte en la vida familiar y les cuesta dejar la vida familiar, les cuesta dejar a su madre, a su padre, aún y cuando ellos están bien. Entonces, les cuesta para dejarlos y casarse, ¿no? Y incluso en la vida matrimonial, y por eso a veces son las dificultades,
en las que no hay esta separación, no hay esto que dice la palabra de Dios, y dejará el hombre a su padre y a su madre para reunirse, no, para unirse a su esposa o a su mujer, y no pasa esto porque seguimos teniendo esta situación como de apego. Claro que cuesta, y Dios llama a pesar de que hay esto que cuesta y que duele, pero también hay esta atracción muy fuerte, hay este deseo muy fuerte, incluso a pesar de nosotros mismos. Está en ti y está en mí el vivir la vocación precisamente como un paso de fe. Por eso el tema de hoy se llama así, soy creyente. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta vocacional debe partir de nuestra vida de fe. Entonces, en este camino de fe, pues vamos teniendo esta experiencia de Dios, y esta experiencia de Dios, pues vamos fundamentando nuestra fe en Dios, ¿verdad? Y es lo que nos va a dar la fuerza para poder responder a Dios. Uh-huh. Y puede ser que, bueno, yo he escuchado en algunos momentos, algunos testimonios que, pues, hermanas, ¿verdad?, que no tenían esta experiencia fuerte de fe, y el Señor, pues, las llama y ellas responden aunque no había un camino de madurez de fe. Claro, a lo mejor no hay como este conocimiento profundo de la vida de iglesia, y no hay este conocimiento profundo a lo mejor de Dios, pero el llamado está desde toda la eternidad. El llamado está desde toda la eternidad, desde que Dios te pensó, desde ese momento Dios puso el llamado en ti para vivir un estado de vida en el cual te planificaras como persona. Por eso la persona, aunque no ha tenido un caminar de fe profundo, o una vida de iglesia, o una vida de compromiso en algún grupo, en alguna parroquia, siente esta atracción y este deseo que le surge. ¿Por qué? Porque ahí está el llamado de Dios. Y tiene que vivir este proceso también de fe, de ir creciendo. ¿Por qué? Si no crece en este proceso de fe, si no crece en una fe sólida y fuerte, fácilmente va ante la tribulación, ante los momentos y situaciones de dificultad. Esto que dice la palabra de Dios acerca de la semilla tirada en tierra, que da diferentes frutos, no sé si la recuerdan, la que es tirada junto al camino, en las piedras, en abrojos. Surgen todas estas situaciones que, si no tenemos una fe sólida, fácilmente podemos desde no dar fruto, desistir, hasta dar poco fruto. Entonces, por eso es necesario tener una fe firme, aun cuando hayamos experimentado antes el llamado, la vocación, previo a tener un camino fuerte de fe. Lo primero tendría que ser, digamos, esto, tener un camino de fe, y de ahí partir, y de ahí concluir a una respuesta vocacional a Dios. No importa el estado de vida al que Dios te llame, pero responder como llamado de Dios. Y es importante comprometernos a una vida de fe fuerte, firme. ¿Qué significa comprometernos? Significa que voy a buscar los medios y las formas para que mi vida de fe sea más sólida, no solo sentimental y emotiva. ¿Cuáles son estos medios? Estudiar la palabra, formarme a través de algunos libros que encontremos, tener algún acompañamiento espiritual, mi acompañante me tiene que conocer a tal grado que sepa en lo que estoy débil, y me dé y me favorezca alguna formación en la que mi fe sea más sólida, en la que yo me encuentre con este Dios que me está llamando. Por eso es importante tener una vida de fe firme y fuerte. Sí, y pues Dios nos hace un llamado, ¿verdad? Un llamado, es lo que significa la vocación, ¿verdad? Es un llamado de Dios que hace a nuestras vidas. Y este llamado es muy importante que lo tomemos en cuenta, que este llamado es un llamado a la existencia, a la donación, al servicio, un llamado a donarnos al otro, porque en este llamado es donde vamos a poder encontrar nuestra plenitud, nuestra felicidad. Y porque eso no más puede pasar en la vocación de la vida consagrada, sino también en el matrimonio, en la vida de soltería, donde
pensamos pues que el otro sea el que me haga feliz, que pues mi marido, ¿verdad? Pues ya no está funcionando, ¿verdad? Ya no me está haciendo feliz, pues ahora sí ya pues terminamos. O en la vida consagrada, no, es que no me estoy sintiendo feliz por lo que estoy realizando, por el servicio que me dieron. No, pues si no es lo que estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo, ¿verdad? Ese donarte, ese entregarte, ahí es donde encontramos nuestra plenitud, nuestra felicidad, esas mamás que se dan a sus hijos, esas que se dan, pero pues con la fe, ¿verdad? Que no se nos olvide, esa fe, ese trascender hacia Dios, ese ofrecerlo hacia Él, pues es donde vamos a encontrar nuestra plenitud. Es importante, leyendo un documento, hay un religioso que escribe acerca de la vocación y tiene diferentes libros en diferentes áreas de la vida de la fe, pero en cuestión de la vocación, él comenta, dice, la fe, dice, es una llamada a participar en un compromiso de servicio al otro y de su bien, en miras a su salvación, es más que la realización personal. Este llamado, a veces hemos caído en el error de pensar, quiero vivir este llamado al que Dios me pide por realizarme, por ser feliz, por ser plena, y ese es como el único objetivo. Y en el momento en el que encontramos situaciones de crisis, en el momento en el que encontramos dificultad, ahorita que comentaba la hermana Lorena acerca de esto, de cómo vivo la vida matrimonial, si realmente en el cuidado de los hijos, de la familia, del esposo, realmente lo vivo en la vida de fe. Si no lo vivo en la vida de fe, me voy a sentir como esposa, me voy a sentir pues humillada, me voy a sentir utilizada, me voy a sentir la sirvienta de la casa, me voy a sentir, y el hombre se va a sentir pues que no participa de la vida de la familia porque siempre está afuera, que no me toman en cuenta, que nada más me utilizan para traer el dinero, ¿verdad? Y para darles de comer y darles lo que necesitan. Entonces no vivimos en la vida de la fe. ¿Qué es el llamado? Según esto que nos propone, se llama Cencini, este religioso sacerdote. El llamado, viviéndolo desde la fe, es más esta entrega y esta donación a servir al bien del otro, a amar al otro. Amar significa buscar el bien, amar el bien del otro. Y qué mayor bien que la salvación. Ciertamente buscamos el bien temporal, ¿verdad? Pero el miras a la salvación, es decir, aquel que es padre, que es madre, busca el bien de su familia, de la esposa, de los hijos o del esposo de los hijos. Y busca no solamente el bien material. Es importante que nos demos cuenta de esto. Ha de mirar más allá, de ver más allá por la salvación. Si solamente está pensando y me tengo que planificar y tengo que ser feliz, y si no soy feliz, entonces pues no estoy bien en este llamado o en esta vocación, y yo creo que no es de Dios. O tengo que llevar más dinero a la casa, ¿no? Tengo que trabajar más, por eso tantas horas de trabajo que hacen pues los padres de familia, ¿no? Para darles lo mejor, podemos decir lo mejor a sus hijos, pero claro, ese es otro polo. Olvidando. Ese es otro polo que comentan, sí es muy bueno, que los padres a veces olvidan que este llamado a vivir la vida matrimonial no es solo trabajo. No es que solamente tu única responsabilidad es llevar el dinero a la casa para que tengan todo lo material que necesitan tener. Necesitan de ti como padre, como madre, como ejemplo de vida, de alegría, de felicidad, de compartir, de sentirse amados. Necesitan. Y esto también, cuando tú como padre o madre expresas esto a tus hijos, estás mostrando el rostro de Dios como Padre y estás viviendo precisamente este llamado que tú tienes a mostrar este rostro de Dios. Es importante que lo trascendamos y así no nos polarizamos en esta vivencia del llamado vocacional. Igual en la vida religiosa, si no vivimos en la vida religiosa y en la vida sacerdotal desde la fe, al final de cuentas terminamos diciendo, ay, ¿para qué vine? O sea, estoy tantas horas, estoy todo el día encerrada, me la paso nada más rezando o en la cocina o haciendo quehaceres, y no nos damos cuenta que con cada acto que hacemos en la vida consagrada es un acto de salvación de las almas en donde quiera que estés. Prediques o no prediques, ores ante la gente o ores en privado.
son actos redentores en la vida consagrada y en la vida sacerdotal, cada acto que realizamos de manera consciente y ofrecido. Entonces, no los podemos tener de una manera superficial, por eso es importante la vida de fe. Y por eso, joven, es importante que te des cuenta, tú ahora que estás decidiendo y estás escuchando la voz de Dios, qué es a lo que te llama, es importante que te des cuenta cómo vives tu fe aquí y ahora. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Tu fe es capaz de hablar a otros? ¿Es capaz de atraer a otros? ¿Es capaz de mostrar a otros que tú sigues a un Dios que murió pero que resucitó y que en medio de las tribulaciones, de las dificultades, de las crisis, tú te mantienes en la roca firme que es Dios, que es Cristo Jesús, y sigues confiando y esperando en Él a través o a pesar de las dificultades? ¿Cómo estás viviendo tu fe ahora? Pues sí, miramos cómo está nuestra fe, pero en estas situaciones reales. ¿Cómo estoy haciendo, cómo estoy realizando las actividades en mi casa? ¿Cómo estoy haciendo la tarea? ¿Cómo me estoy entregando en mi casa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el trabajar? Muchos jóvenes que trabajan. O buscar la vocación también, ¿para qué, verdad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con cuánta fe lo estoy haciendo? Hasta con cuánta fe estoy barriendo, ¿no? ¿Qué sentido le estoy dando a mi vida? Midamos nuestra fe en estas situaciones reales. Es importante que nos demos cuenta y que te des cuenta, joven, o aquellos que nos estén viendo que trabajan con jóvenes, que los ayudemos a trascender en las actividades del diario vivir. Porque, joven, si ahorita no trasciendes cada una de las actividades, esto que comentaba la hermana Lorena, en tus estudios, en tu trabajo, en las labores de la casa, si solamente las vives de un modo superficial y no las trasciendes, no las ofreces, no te das cuenta que con tus estudios y tu esfuerzo puedes salvar almas, que con el trabajo que realizas en casa, si dejas de quejarte o te ofreces te ofreces en cada una de las cosas que tu mamá te pide, incluso que a veces podrías pensar, ay, me está exigiendo demasiado, pero lo haces con una buena actitud y con alegría, y lo ofreces por la salvación de las almas, estás salvando almas. Pero si solamente vives tu fe de una manera sentimental y emotiva, si no trasciendes a todo lo que Dios puede hacer con cada uno de estos actos, cuando vivas en la vida matrimonial, la vas a vivir así, de una manera mediocre, de una manera superficial, de una manera en la que tampoco, si no te das cuenta que este servicio y esta donación al otro, a tu familia, o en la vida consagrada, a los demás, este servicio y este darte te va a planificar. Pero no puedes darte de una manera condicionada. Quiero hacer ya estaba yo como por terminar, pero creo que es importante esto, ¿no? Si lo hago de una manera condicionada de que porque quiero ser feliz, voy a servir para recibir de Dios el ser feliz, ahí no vas a ser feliz y ahí no te vas a planificar y ahí no te vas a realizar. Si lo haces de una manera donde no le pones condición a Dios, donde no, se me fue la palabra, donde no le estás dando para recibir, sino simplemente das a Dios a través de tu familia, o das a Dios a través de tu servicio en la parroquia, en la comunidad, simplemente por te lo das. Que es, ¿no? Porque es Dios, porque quieres agradarlo, por amarlo, o por extender el reino. En ese momento realmente te vas a experimentar realizado, planificado, pero si lo das sin condiciones, si te das sin condiciones, si hay un condicionamiento allí, ya está ahí manipulado el asunto. Yo creo porque también vas a querer siempre esperando recibir algo, ¿no? Y si no lo recibes, o si no recibo yo de ti un gracias, hasta es un gracias, ya me voy a sentir mal y ya no, pues ya no tuvo ningún mérito y ya no tuve esa experiencia de plenitud. Porque cuando damos esperando recibir, siempre nos vamos a sentir insatisfechos, también en la vida espiritual. Entonces, bueno, pues los invitamos a crecer en fe, dando pasos de fe en momentos de incertidumbre, creyéndole a Dios, a crecer en fe, formándonos, leyendo,
leyendo la palabra de Dios, leyendo qué es lo que Dios ha hecho en otros para darme cuenta que eso también puede hacer en mi vida y tener una fe más sólida, una fe menos emotiva, una fe que no sea tan blandengue, dicen por allí, ¿verdad? Es importante esto. Vamos a orar un momento para pedirle esto a Dios, para que nos mantenga en la fe, porque no es algo que lo tengo de una vez y ya la tengo para siempre. Es algo en lo que tengo que estar creciendo día con día. Sí, pues vamos a pedirle al Señor que venga, que fortalezca nuestra fe, que podamos tener esa experiencia de su amor, de ese amor que Él nos da, y a partir de eso decirle pues que creo, ¿verdad? Creo que Él está actuando en mi vida. Bueno, pero pues yo los invito a que cerremos nuestros ojos, que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para encontrarnos con Él, para pedirle que aumente nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, nuestras decisiones, de decirle que sí, de poder encontrarnos con Él en cada momento, en cada servicio que hacemos, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en la escuela, y decirle: creo en tu amor, creo en tu poder, en tu fidelidad. Que estés viviendo, de confusión, de miedos, de incertidumbre, qué va a pasar en el futuro, dile que yo creo en tu amor y me abandono a ti, que hoy dile que quieres que sea un acto de fe. Dile en tu interior: creo en ti, Señor, creo y me abandono en tu amor, en tu presencia que me acompaña a cada momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues les damos muchas gracias por acompañarnos esta mañana y les mandamos muchos saludos a todos los que nos han estado acompañando desde Toluca, desde Guanajuato, aquí en San Luis Potosí, desde Saltillo, ¿qué dice por aquí? Saludos desde Celaya, Guanajuato. Muchos saludos también a los que nos están escuchando en Estados Unidos, en Guadalajara. Muchos saludos también a quienes nos ven en Matamoros, en Tamaulipas.
Dios les bendiga. Seguimos unidos en oración. Recordemos, seguimos unidos en oración por esta situación que vivimos de la pandemia. Y a esto es lo que nos invitaba el día 14 el Santo Padre. No solamente y ciertamente por esta pandemia en cuestión de salud, pero Él nos hablaba de otras pandemias, de la hambruna que se está viviendo, de las situaciones que vivimos a nivel mundial también que están afectando al ser humano. Saludos también desde Cárdenas, ¿verdad? También oramos y tenemos en cuenta las oraciones que nos están pidiendo, las intenciones por las que nos piden, situaciones de salud. Dios los bendiga. Saben que estamos unidos en oración. Saludos también desde Tepic. Un abrazo muy fuerte de nuestros hermanos por allá. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana y bueno, también pues sigan acompañándonos por este medio del Facebook en todas estas transmisiones que hemos tenido como hermandad dentro de... Pues bueno, vamos a estar preparando unas transmisiones. Bueno, ya empezamos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, preparándonos para Pentecostés, para esta efusión del Espíritu Santo. Y pues síganos por este medio electrónico, pues para tener este encuentro con Jesús. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.